Bueno, hoy quiero que veamos realmente un tema bastante controversial, diría yo, que es el pensar. Muchos de nosotros pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Y en realidad estamos bastante lejos de hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver a alguien que realmente vivió sometido a la voluntad de Dios todo el tiempo, y que es realmente nuestro ejemplo, ¿no? La vida de Jesús sin pecado es la demostración de Dios al mundo que realmente es posible, a través del poder del Espíritu Santo, tener una victoria casi completa sobre el pecado. Si Jesús la tuvo completa, nosotros si llegamos a esa sumisión la tendremos también, pero bueno, por lo menos tener una victoria diaria, porque nosotros llevamos nuestros pecados a la cruz, entonces poder tener una victoria diaria con el pecado y así obedecer a Dios con alegría y que podamos andar como Jesús anduvo. Mirá lo que dice Primera de Juan 1:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Claro, muy bien. Entonces tenemos que ver cómo anduvo el Señor. Y yo te quiero mostrar algunos versículos para que veamos realmente cómo fue la situación de Jesús. Es decir, cómo vivió Jesús mientras estuvo con su ministerio en la tierra. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Yeshua? Es Dios encarnado, ¿verdad? Dios y Él son uno, evidentemente. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice Mateo 6:10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta es parte del Padre Nuestro, de la oración que enseñó Jesús a sus discípulos. Muy bien. Entonces, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. Muy bien, Mateo 12:50. Vamos a ver qué dice Mateo 12:50. Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Muy bien. 26:39. Mateo 26:39. 26:39. Dice así, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 26:42. Estamos en Mateo, Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Muy bien. Vamos ahora a Juan. Evangelio de Juan. Juan 5:30. A ver qué dice Juan 5:30. Dice así, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿A quién juzgaba él? Al pecado, no a las personas. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Porque él sabía que nuestra voluntad está vendida al pecado, que es malvada, y él vino en carne y tenía la misma voluntad que tenemos nosotros. Entonces él tenía que estar en esta dependencia continua del Padre. 6:38, estamos en Juan, y dice así, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Juan 4:34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Bueno, acá te leí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 8, 10 versículos no los leí porque algunos es la repetición de la oración en Getsemaní en todos los evangelios, ¿no? Para ver realmente ese estado de sumisión. Y vos fíjate que ahí mismo, él le dice, en Getsemaní le dice a sus discípulos que oren porque la carne es débil y entonces iban a entrar en tentación. Él sabía esto, por eso vivía una vida de sumisión al Padre. Pero teniendo una vida de sumisión al Padre, él logró la victoria, ¿no? Entonces nosotros tenemos que poder, si queremos realmente vivir como Cristo vivió y si queremos vivir
realmente una vida de santidad. Jesús no vino para que nosotros aprendamos a hacer milagros, vino para que nosotros caminemos en santidad. ¿Está bien? Y caminar en santidad significa todo el tiempo someter nuestra voluntad, que es perversa, someter los pensamientos del corazón y de la cabeza, que son diabólicos, todo el tiempo. Para eso tenés que conocer la palabra y tenés que poder ver en cada momento qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás diciendo, si esto tiene realmente relación con lo que Dios quiere o no. Y entonces hay pecados que se nos deslizan. Por ejemplo, ¿por qué crees tú que Jesús, después de la alimentación de los 4.000 o de los 5.000, iba y oraba? ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un éxito en el mundo, ¿qué hacemos? Yo, por lo menos cuando hacía política, después de cada acto político que teníamos, que salíamos, viste, enardecidos porque era un éxito, porque qué sé yo, porque había ido muy bien, habíamos trabajado mucho para eso, que yo había ido muy bien, entonces ¿qué hacíamos? Nos íbamos a comer. Y nos íbamos a comer y ¿qué hacíamos? Y nos engordábamos el ego. Nos engordábamos de orgullo, de vanidad, de decir, qué bien que estuve, no sé qué, y el otro que te decía, y el otro que te... Esto es lo que sabía el Señor que viene después de algo que es exitoso en nuestras vidas. Entonces Él iba y oraba para no caer en esa tentación de entrar en la orgullo, en el autoorgullo, ¿no? Decir, mirá lo que hice, porque él estaba sujeto a la misma ley del pecado que estamos nosotros. Lo que pasa es que él nació sin pecado, ¿no? Pero acá fue sometido a las tentaciones iguales que las que tuvimos nosotros, que las que tenemos nosotros. Entonces, ese pecado de la vanidad, que él sabía que era muy fuerte, iba y entregaba inmediatamente. ¿Por qué decía, no digas cuando hacía los milagros, no vayan y no digan a nadie? Porque no quería entrar en la cosa de la popularidad, porque él sabía lo que es la carne. Él sabía de las tentaciones humanas. Entonces se cuidaba muchísimo de no hacer. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos que poder ver también cuáles son nuestras motivaciones cuando hacemos las cosas. Decimos, no, porque yo hago estas cosas para los pobres y lo otro para los... ¿Cuál es tu motivación para hacer eso? Tenés que mirar bien si tu motivación realmente es que te vean, si tu motivación es quedar bien con los demás, si tu motivación es quedar tranquila con tu conciencia porque hiciste una obra de bien, una obra de bien a tu juicio, porque en realidad eso no es una obra de bien para Dios. ¿Está bien? Entonces tenemos que ver muy bien cuáles son también los motivos que tenemos para hacer lo que hacemos. Y si lo que hacemos realmente es lo que tenemos que hacer porque es la voluntad de Dios. La esencia de todo pecado se encuentra en hacer mi voluntad. Esa es la esencia del pecado. Y la esencia de caminar en santidad se encuentra en negar mi voluntad y en hacer la voluntad de Dios. Esto es vivir como Jesús vivió. Entonces, no como yo quiero, sino como tú quieres, dijo él en Juan 5:30, 6:38 y Mateo 26:39, como vimos recién, ¿no? Entonces, él ofreció su propia voluntad humana como un sacrificio perpetuo a su Padre, porque él sabía que si no, no se puede, Dice que los días de su carne él ofreció ambas cosas, oraciones y súplicas con fuertes gritos y lágrimas. Lee esto en Hebreos 5:7 y más, y otros versículos, vas a ver. Él ofreció ambas cosas, oraciones y súplicas con fuertes gritos y lágrimas. No es que a Jesús no le costaba, como a veces dicen, decimos, bueno, y mirá el ejemplo de Jesús. ¡Qué viva! Pero Jesús era Dios. No, acá no, en la tierra no. En la tierra no, en la tierra era un hombre como tú y yo, sometido a todas las tentaciones, pero sin pecado, pero sometido a las mismas tentaciones. Pero entonces él para poder responder a eso, es decir, a no entrar en la tentación porque sabía que la carne es débil, estaba continuamente en comunión con el Padre. Fíjate vos, y además no le importaba realmente si quedaba bien o no quedaba bien con los demás. Nunca te preguntaste en las bodas de Caná, nunca te preguntaste qué pasó, que parecía que Jesús se contradijo. Cuando la madre le dice en las bodas de Caná, mira que se han quedado sin vino, y él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Que si todavía no ha llegado mi hora, ¿verdad?
y al ratito va y le dice a los maestres que, que les muestre las tinajas de agua y convierte el agua al vino. Entonces voy a decir, pero ¿cómo? Si recién le dijo que no y ahora le dice que sí. No había recibido la orden del Padre cuando María le dice, hijo, se quedaron sin vino. Pero al rato, que él le dice, no ha llegado mi hora, el Padre, él entra en comunión como está siempre con el Padre y el Padre le dice, sí, convierte el agua en vino. Increíble. Pero él no justificó y dijo, no, antes no lo hice porque no había recibido ninguna comunicación de mi padre, pero ahora sí, entonces por eso lo hago. No, a él no le importaba su reputación, a él no le importaba quedar bien o mal para los hombres, a él lo único que le importaba es hacer la voluntad del Padre. Porque también otro se hubiera revelado y hubiera dicho, ay, no, pero le acabo de decir que no, y ahora ¿cómo lo voy a hacer? Y hay otro pasaje, que yo no me acuerdo cuál es, pero que es del mismo tenor, que parecería que Jesús se contradice. Y no es que se contradice, es que él vive pendiente de la voluntad del Padre. Entonces, él haciendo completamente la voluntad del Padre. Entonces nosotros tenemos que entender bien que este nivel de humildad que nos viene a enseñar Jesús, de vivir sometido y de vivir continuamente entregado, él no tenía pecado, por eso no podía entregar su criatura vieja, pero por eso nosotros decimos, tenemos que ir todos los días a la cruz, para poder entregar nuestros pecados. Él no los tenía, entonces vivía sometido al Padre, ¿no? En sumisión a su papá, para que ¿quién era el Padre? Él, ¿no? Por supuesto, pero Cristo encarnado, Dios encarnado, es Dios, los dos uno. Pero bueno, pero él vivía, como estaba acá, como hombre, sometido, para no hacer pecado. Nosotros tenemos que someternos yendo a la cruz diariamente y entregando nuestros pecados y también estas intenciones de nuestro, porque cuando nosotros vayamos al juicio divino nos van a juzgar por las intenciones de nuestras acciones también. Entonces, ¿cuáles fueron las intenciones? Él nos viene a mostrar un modelo de humildad total. Entonces, nosotros tenemos que saber que la humildad es el indicador del crecimiento espiritual. Pero que la humildad no puede ser la humildad que marca tu conducta. A ver si nos entendemos. Hay gente que parece absolutamente humilde, pero la humildad se ve en lo secreto, no se ve en público. ¿Está? Vos podés tener una vida absolutamente normal y ser muy humilde y no se note. No porque te muestre como soberbio, porque que actúes normalmente, como actuaba Jesús, normalmente. No era que él decía todo, ay, bueno, sí, y se mostraba como un pobrecito. No, él vivía normalmente, pero tenía en su alma, en su corazón y en su mente humildad. Entonces, esta humildad nuestra se tiene que mostrar ahí, en los momentos secretos de mi oración con el Padre. A ver, papá, no sé, ¿cómo estoy? ¿No? ¿Cómo estoy moviéndome? ¿Estoy moviéndome por el que dirán? ¿Estoy moviéndome para mostrar? ¿Estoy mostrándome humilde o estoy realmente en una actitud humilde? ¿Estoy realmente, digamos, renunciando a todo? Que eso sería la verdadera humildad, la pobreza de espíritu, continuamente, o estoy mostrando que renuncio a todo Entonces digo, esto tenemos que examinarnos, gente, muy minuciosamente, y esto a la luz de la palabra. Leamos todos, buscate los versículos, y yo te voy a ir mostrando otros más que hay que hablan de hacer la voluntad del Padre. Y te vas a dar cuenta que estamos lejos, y algunos más lejos que otros, pero bueno, no pasa nada, ¿está bien? Yo también estoy muy lejos de escuchar al Padre y de hacer exactamente lo que el Padre me dice, pero lo que sí estoy muy cerca y te lo puedo asegurar es de todos los días humillarme delante de mi Padre, renunciar a todas las cosas que más puedo y tratar de vivir en pobreza de espíritu. ¿Qué es esto? Renunciando a todas las cosas. ¿Está bien? Entonces tengamos en cuenta estas cosas para ver si realmente estamos viviendo y trabajando en la voluntad de Dios.